Comenzamos un nuevo tema, en Historia Antigua de la Península Ibérica, el segundo parcial, en la Universidad a Distancia, la Facultad de Historia. Historia Antigua de la Península Ibérica, de la Antigüedad Tardía al Ocaso Visigodo. Las crisis del siglo III. Valoración y concepto de crisis. Bajo la expresión crisis del siglo III, la historiografía moderna ha venido aludiendo a un supuesto deterioro general del imperio durante el periodo que va desde los Severos, en el año 193, hasta la toma del poder por Diocleciano. Este deterioro habría sido causado por un amplio abanico de fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales que emergen o se radicalizan a lo largo de este siglo. Se tenía, por tanto, la creencia implícita de que con anterioridad a la crisis se daba en el imperio una estabilidad que suponía la existencia de un equilibrio entre el campo y la ciudad, los gastos e ingresos estatales y municipales, los poderes del emperador y los encomendados al Senado, y que en el terreno militar el ejército imperial todavía era capaz de salir airoso de situaciones comprometidas. Pero durante el siglo III este panorama cambió. El ejército imperial, cada vez más barbarizado, intervino en levantamientos y secesiones y fue incapaz de impedir las continuas incursiones bárbaras en suelo romano, adquiriendo sin embargo un nuevo y desmedido protagonismo que inauguró una fase de anarquía militar, periodo de los emperadores soldados. Esta situación de inestabilidad política y militar será el rasgo más evidente de este periodo y a la misma se añade, por parte de algunos historiadores modernos, la visión pesimista de una crisis económica y social, manifestada en aspectos como la baja productividad, el incremento de la presión fiscal, la depreciación de la moneda, la alta inflación, etc. Hay una nueva visión de la supuesta crisis. Pero esta visión pesimista no es totalmente exacta, al menos no en todos los aspectos y matices, ya que si bien es cierto que en este siglo III se consolida y toma cuerpo una vasta transformación económica, social y cultural, más que ante una crisis general nos encontramos ante un conjunto de crisis coyunturales de las cuales algunas tienen operatividad general, en tanto que otras afectan sobre todo a determinados ámbitos regionales en distinto grado e intensidad. En este sentido, la historiografía reciente orienta sus esfuerzos a tratar de constatar el grado de incidencia de esos factores en las distintas provincias y en los diversos ámbitos económicos y sociales. Para ello, los conceptos de cambio y de transformación resultan más operativos desde el punto de vista metodológico y se acomodan mejor a la evolución estructural de índole económica y social, que desembocará luego en la sociedad del Bajo Imperio. En resumen, la historiografía moderna tiende a considerar el siglo III como el marco cronológico en el que se gestaron y produjeron algunos cambios y transformaciones de índole política, social, económica y cultural, que en cierta medida suponen una respuesta conducente a paliar algunos de los males de la época. Y en este sentido no parece oportuno proyectar una luz totalmente negativa sobre algunas de las iniciativas emprendidas por los emperadores de esa época. Más bien se trataría de poder comprender si estas medidas, por ejemplo el abandono de tierras conquistadas, son el exponente de una coherente y oportuna decisión política o, por lo contrario, una muestra de impotencia y debilidad del imperio. Consecuencias en Hispania de las luchas por el poder entre Albino y Septimio Severo. No parece que Hispania resultara muy afectada por las luchas habidas por apoderarse del mando imperial. Las consecuencias de estas luchas no acarrearon para Hispania ningún cambio en la orientación política que el poder central tendría reservado para ella. Ninguna fuente literaria registra la implicación del ejército hispano en la lucha entre Septimio Severo y Albino por el cetro imperial, si bien algunos indicios dejan entrever una imprecisa alineación a favor de Septimio Severo por parte de la Legión Séptima Gémina. Por otra parte, y aunque no se conocen muchos nombres, tanto Septimio Severo como Albino tuvieron partidarios en Hispania y muchos de estos, tras su derrota, fueron ejecutados y sus bienes confiscados y transferidos al patrimonio imperial. Septimio Severo, según Dion Casio, aumentó a 33 el número de legiones en activo.
elevó la paga de los legionarios y la de los pretorianos y permitió a los soldados contraer justas nupcias, reconociendo la ciudadanía romana a los hijos habidos entre ellos y las mujeres nativas. Sin embargo, estas medidas de perfeccionamiento del sistema defensivo y de mejora de la condición jurídica y material de los soldados tuvieron una repercusión muy limitada en España, debido a que las fuerzas militares aquí estacionadas eran más bien escasas. Mayores consecuencias para las capas más elevadas de la sociedad hispana y del imperio tendrán el incremento de intervencionismo estatal en materia fiscal y su injerencia en la autonomía de las ciudades al hacer responsables a los curiales con sus bienes de cobro de los impuestos. El intervencionismo de Septimio Severo. La historia augusta especifica que Septimio Severo declaró propiedad imperial gran parte de los recursos áureos de Hispania, especialmente las minas del noroeste. Ello parece indicar que en esta época todavía estaban en explotación y la reparación de las vías guardaría relación con este hecho. También conocemos la confiscación a favor de aerarium de las propiedades de muchos partidarios de Albino. Algunas de estas propiedades pasaron a engrosar el patrimonio del emperador. También intervino el circuito comercial del transporte de aceite hispano, lo que le debió proporcionar abundantes ganancias, y conocemos asimismo que varios fundos y alfarerías de la Bética dedicados a la producción y exportación del aceite quedaron en manos del emperador. Todo ello lleva a constatar el acaparamiento de una función, la del transporte de suministros a nonarios con destino al ejército y a Roma, que antes estaba en manos privadas. Bien se hiciese ese transporte a través del fisco y en beneficio del Estado, o bien a través de la ratio privada en provecho del patrimonio del emperador. El gobierno de Caracalla, 211-217. El edicto de la ciudadanía romana. La concesión en 212 de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio por parte de Caracalla constituye la decisión más trascendental de este emperador, pero en Hispania había sido la concesión de Vespasiano del Ius Lati Universas Hispaniae la que ayudó a homogeneizar en la práctica los usos jurídicos romanos y a que los habitantes de los municipios latinos fuesen adquiriendo progresivamente la ciudadanía romana. Por ello, la concesión de ciudadanía de Caracalla tuvo menguados efectos en las provincias hispanas, pues la inmensa mayoría de los hispanos eran ya ciudadanos romanos. El aumento de ciudadanos romanos, derivados de esta concesión de ciudadanía, está relacionado con una medida económica de Caracalla, dictada para recaudar más ingresos, cual fue la elevación en un 100% del impuesto sobre herencias que pagaban los ciudadanos romanos y que tuvo importantes repercusiones económicas entre estos. Creación por Caracalla de la Hispania Nova Citerior Antoniniana. Una inscripción procedente de Regio, León, y datada en el 216-217 indica que durante el mando de este emperador, Julio Cerear, fue propretor de Augusto, de la provincia Hispania Nova Citerior Antoniniana, el primero enviado por el emperador tras la división de la provincia segregada de la provincia Citerior, que posiblemente abarcaba los conventos lucense, bracaragustano y asturiense. Esta provincia se caracterizaba por dos factores importantes. ¿Cuál eran? El estacionamiento en su territorio del contingente de tropas residente en Hispania y la existencia en la zona de minas de oro. Esta provincia tuvo una vida efímera, integrándose de nuevo a la Citerior posiblemente en la vida de Caracalla. Sin que las razones aportadas sean muy decisivas, la creación de esta provincia se ha puesto en relación con la adquisición de metales preciosos. El emperador puso en circulación el Antoninianus, y es posible que el Estado tuviese interés en que las minas de oro del noroeste mantuvieran su producción a buen ritmo. De lo que no cabe duda es del interés de Caracalla por el buen estado de las vías del noroeste, como demuestran un buen número de miliarios correspondientes a esta época. Los últimos severos. Alejandro Severo, 222-235. Durante este periodo, las referencias literarias a Hispania son escasas, siendo los epígrafes y los testimonios arqueológicos los que proporcionan información. Sabemos de la reparación de algunas vías y monumentos, construcciones de envergadura y elementos como mosaicos y sarcófagos que resaltan la prosperidad de algunos sectores hispanos en medio de una economía que se va achicando. Alejandro Severo
Se preocupó de los suministros de Roma, hizo concesiones a los mercaderes y elevó la cuantía de las donaciones de aceite, lo que afectó probablemente a la Bética, de donde procedían parte de esos suministros de aceite. Los fondos y las alfarerías béticas caídos en manos del emperador y que habían sido transferidas al patrimonio del Estado fueron de nuevo convertidas en propiedades privadas, al igual que el transporte de los suministros. Según las fuentes literarias, este emperador fue tolerante con judíos y cristianos en un periodo en el que asiste al languidecer del culto al emperador y al crecimiento de las religiones orientales en Hispania. Hispania y el Imperium Gallicum, 260-274. El mal entendimiento entre Galieno y su hijo Valeriano, con Póstumo, encargado de la defensa del frente renano, cristalizaron en un pronunciamiento militar secesionista y en la creación de un imperio organizado e independiente del que formaron parte Britania, las Galias, foco de la sublevación de Hispania. En este último caso, seguramente por razones geopolíticas, ya que Hispania era la retaguardia de las Galias y mantenía con ella una amplia frontera. Testimonios recogidos en Aci, Cartagena o Asturias avalan la adhesión de la provincia Citerior y de la Bética al Imperium Gallicum. Tras la muerte de Póstumo, asesinado en Maguncia en el 269, la Narbonense y posiblemente también Hispania volvieron a la obediencia al poder legítimo de Roma, siendo Aureliano el que restableció definitivamente el dominio de Roma sobre el Imperio Gálico. Las invasiones de Hispania, de francos y alamanes. El tratamiento de estas invasiones es un tema controvertido en la historiografía hispana. Así se ha especulado que dos invasiones en dos momentos diferentes, la del año 262, mencionada por fuentes literarias, y otra, a partir de 275, más problemática de demostrar. Respecto de la primera, pues que tuvo lugar en tiempos de Galieno, las fuentes literarias señalan la destrucción casi total de Tarragona y el paso de un número importante de estos invasores a África. Sin embargo, estos datos tan generales hacen difícil discernir la extensión geográfica de esta invasión y el volumen de destrucciones que ocasionó. En el caso de la segunda invasión, deducida únicamente a partir de datos arqueológicos y numismáticos, el grado de incertidumbre es todavía mayor. En cualquier caso, hay que señalar que el empleo de datos arqueológicos y numismáticos como prueba de hechos históricos, debido a protagonistas concretos, requiere de una gran cautela, pues no siempre la arqueología está en condiciones de proporcionar fechas concretas. Además, el ocultamiento de monedas no tiene por qué tener como única causa la presencia cercana de un invasor. Otros motivos, como una mayor exigencia fiscal o una situación de inseguridad general, también pudieron influir, al menos en el caso de algunas ocultaciones. Por otra parte, hay pocos indicios arqueológicos de destrucción, incluso en el caso de una ciudad como Tarraco, que según las fuentes literarias sufrió grandes estragos. En cualquier caso, desde el punto de vista de las destrucciones, las acciones de saqueo de estos invasores se circunscriben al nordeste de la península. Cuestión distinta es la amplitud y extensión que pudieron alcanzar y los efectos psicológicos de las mismas en una zona como Hispania, que llevaba siglos sin conocer una invasión. La invasión de francos y alamanes del siglo III fue una prueba palpable de la impotencia del imperio para impedirlas. Repercusión en Hispania de los factores internos y externos que constituyen la supuesta crisis del siglo III. Son varios los factores estructurales y coyunturales que contribuyen al deterioro social y económico que sufre el imperio durante el siglo III. Sin embargo, la determinación de en qué manera y con qué intensidad actuar en estos factores es muy difícil, debido a que la evidencia de que se dispone es muy fragmentaria y solo permite dibujar síntomas y tendencias imprecisas. De la actitud ante el poder es la descomposición del poder imperial, separatismos, pronunciamientos militares, rápida sucesión de emperadores, que fueron minando el prestigio del poder imperial. El culto al emperador, expresión de la unidad y estabilidad del Estado, fue decayendo paulatinamente durante el siglo III y si bien se siguen haciendo dedicaciones a los emperadores, no rezuman el espíritu de lealtad de antaño, sino que son fórmulas protocolarias y laudatorias de los nuevos emperadores.
Las relaciones entre las provincias y ciudades hispanas y el poder imperial se enfriaron como consecuencia de factores coyunturales que actuaron durante este tiempo. Así, no se tiene conocimiento de que ninguna unidad militar hiciera frente a la invasión de la península por francos y alamanes, si bien las consecuencias económicas y humanas de esta invasión no fueron grandes. Tampoco hubo en la península guerras civiles, pestes ni epidemias que tanto afectaron a otras partes del imperio. Tampoco tuvo consecuencias políticas o económicas la alineación de las provincias hispanas con el imperio autonomista galo, ya que se trató de una pertenencia más bien pasiva y testimonial. En definitiva, en Hispania, la repercusión de los factores coyunturales que tanto daño económico y social produjeron en otras provincias fue más bien escasa. En cuanto a las repercusiones en la organización de la ciudad, diremos que el modelo de ciudad de alto imperio incluía centros comerciales y de producción artesanal, cuyo funcionamiento exigía las correspondientes inversiones que eran compensadas con los beneficios. Pero la ciudad requería también edificios civiles y religiosos y una infraestructura urbana y de servicios costosa de crear y mantener. Salvo en el caso de algunas ciudades, el balance entre los beneficios generados por la ciudad y los costos no era positivo. Durante el siglo III, la consolidación de los latifundios y la creación de complejos industriales y artesanales en la villa repercutió negativamente en las finanzas, ya bastante desequilibradas, de las ciudades. El descenso de la producción de bienes de consumo hizo más caro y difícil el aprovisionamiento de las ciudades. Ello, unido a la pérdida de ingresos derivada de la falta de venta de aquellos productos que antes se producían en la ciudad y que comenzaron a elaborarse en los latifundios, dejaron cada vez más exhaustas las arcas municipales administradas por los decuriones. Los decuriones eran los propietarios de los talleres metalúrgicos y artesanales y de los centros comerciales, y de estos sectores obtenían sus beneficios, pero entre fines del siglo II y durante el III estas actividades se contrajeron, ya que en el mundo convulsionado de las guerras civiles e invasiones bárbaras, la seguridad de los caminos no estaba garantizada y era muy difícil el comercio. Los costos del sostenimiento de estas instalaciones y de la mano de obra que las atendían eran constantes, pero la colocación de los productos era insegura, sufriendo además la competencia de la producción efectuada en los talleres de los latifundios. Este incremento de costos provocó a su vez un aumento de los precios, alza que apenas pudo restañar el deterioro económico de las decuriones sobre los que descansaba la economía de las ciudades y el sistema impositivo romano. Ya en el siglo II, el Estado debió intervenir ante el aumento de los gastos cívicos de las ciudades, aprovisionamiento, baños, juego y espectáculos, procediendo a su regulación. Luego, ante el retraimiento de los curiales a la hora de atender los costos derivados del mantenimiento de las infraestructuras de la ciudad del Estado, necesitado de ingresos, les obligó a responder colectivamente del pago de los impuestos asignados a sus ciudades sin tener en cuenta la difícil situación por la que pasaban algunas ciudades. No obstante, hubo ciudades y regiones que no fueron afectadas por esta crisis debido a la intensificación en ella de las actividades comerciales y a la instalación de talleres e industria. Ellos así particularmente en las zonas fronterizas, donde la necesidad de suministrar al ejército, unida al estado lamentable de la red viaria y de la seguridad de los caminos, aconsejaban el acercamiento de los centros de producción a los lugares de consumo. De estos fenómenos socioeconómicos de carácter general apenas tenemos datos para Hispania. No obstante, se aprecia que no todas las ciudades se precipitaron en un gran deterioro, ni los cambios contemplados en las ciudades es efecto exclusivo de la crisis, es también fruto de la lenta transformación que durante los siglos III y IV se produce en el modelo de organización urbana que se ve perjudicado, como ya se ha señalado, por el auge y consolidación de fuertes complejos rurales que limitan el desarrollo de la ciudad sin provocar su total decadencia. De hecho, se tiene constancia de levantamiento de circos y edificios en los siglos II y III, en ciudades como Calagurris y Saguntum. Pero en términos generales, el desarrollo de la ciudad se resiente en diversos ámbitos. Así, por ejemplo, en Baelo se abandonan proyectos urbanísticos
En Itálica se construye una muralla durante el siglo III, en Ampurias se abandona la plaza. Durante los siglos III y IV, más de una treintena de ciudades hispanas levantan o reconstruyen sus murallas, llegando incluso en algunas a reducirse el perímetro de estas murallas sin tener en cuenta las casas, que amortizaba su paso, como ocurrió en Termes. Pero no hay seguridad de que estos amurallamientos y reducciones del perímetro se deban a las invasiones y a la crisis del siglo III, ya que no se dispone de los pertinentes datos arqueológicos que aclaren los motivos y fechas concretas de construcción. Las explotaciones mineras y la producción artesanal. En este periodo se redujo la explotación de plata y cobre en el sudeste y en el sudoeste peninsular, y la extracción de oro en el noroeste. Prácticamente desaparece, circunstancia difícil de explicar debido a la necesidad de dinero que tenía el Estado. Este hecho se ha intentado explicar como una consecuencia del descenso de las disponibilidades de mano de obra, si bien no se dispone de datos que permitan corroborar esta afirmación. En la península, las invasiones no alcanzaron los distritos mineros, ni tampoco hubo peste, ni epidemias, ni guerras, por lo que no se entiende muy bien cómo no se pudo reclutar la misma cantidad de mano de obra que en épocas anteriores. Quizás la causa sean los elevados costes de explotación y el pequeño volumen de mineral obtenido pese a todos los esfuerzos. Hispania no tenía fronteras con los bárbaros y eran las tierras fronterizas las que demandaban una gran cantidad de productos de consumo y primera necesidad, siendo allí donde se instalaban talleres e industrias con el fin de abaratar los costos. Hispania, por tanto, no pudo compensar los efectos de la crisis que eventualmente le hubieran podido afectar con un aumento de la producción artesanal. En cuanto a la producción agraria, diremos que la crisis general del imperio tuvo entre sus efectos más visibles una elevada inflación, consecuencia de la devaluación de la moneda. Esta inflación afectó también a la producción agraria y aceleró en Hispania la tendencia a disminuir el monto de las exportaciones de productos alimenticios que habían sido la base del comercio exterior de la península y agilizó el consumo interior, acorde con el aumento de las grandes villas rústicas. Destacaríamos el vino, el aceite y los productos pesqueros. El vino. Desde el siglo II apenas hay testimonios de aquel tipo de ánforas con las que se llevaba el vino a Roma y a otros lugares, señal de que el vino se destinaba al consumo interior. Del aceite. Con este producto ocurrió algo similar. Es poco probable que hubiera una disminución en la producción de aceite, al igual que es probable que disminuyera la producción de vino. Si cabe pensar en un descenso de la exportación o al menos en una reorientación del destino de las exportaciones. Hasta el siglo III hay constancia del envío de aceite de oliva bético hacia Roma y a los campamentos legionarios de las fronteras, ánforas Dresse. Si bien desde el reinado de Galieno estas exportaciones disminuyen como consecuencia de la competencia del aceite africano. Con todo el aceite bético se seguirá exportando, si bien utilizando ánforas más pequeñas. Y en cuanto a los productos pesqueros, pues debido quizás a la competencia de la producción africana, muchas de las factorías que elaboraban el garum se abandonaron. En general, esta disminución de las exportaciones de vino, aceite y garum acarreará una reducción de la demanda y del volumen de recipientes destinados a su transporte. La agricultura, base fundamental de la economía hispana del siglo III, se vio pues afectada de modo irremisible de males estructurales y coyunturales. Destacaríamos una inflación general del imperio, destrucciones ocasionadas por francos y alamanes y una falta de mano de obra en algunos sectores. Las grandes propiedades agrarias que se van consolidando e incrementando a lo largo del siglo III se explotaban por lo general con esclavos, que comienzan a escasear, precisando una sustitución mediante la implantación del colonato. Pero al margen de las zonas y comarcas peninsulares en las que fueron usuales las grandes propiedades, lo que predominó en la mayor parte del territorio fue la pequeña y mediana propiedad, explotaciones familiares con pequeños costos de producción. Y aunque los impuestos y la inflación suponían para ellos un quebranto, es posible que para ellos las condiciones no fueran más duras que antaño. Pues los productos alimenticios de primera necesidad siempre gozaron de una demanda necesaria. En cierta medida puede pensarse que la inflación no perjudicó gravemente a los pequeños y medianos propietarios que se encontraban en disposición de pedir precios más altos que lo que representaba la subida compensatoria de los costos de producción.
Quienes sufrían en realidad con la inflación era el sector más empobrecido, que debía comprar productos de primera necesidad a precios muy altos. Inflación y crisis monetaria. De una u otra manera, la inflación afectó a todos los sectores económicos. El Estado necesitaba enormes cantidades de dinero, a lo que se añadía el elevado número de contribuyentes eliminados por guerras y epidemias, la desorganización de los negocios y la merma de entradas por la pérdida de varias provincias. La alterada y continuamente variable situación política ayudaba poco a estabilizar la moneda. Continuas emisiones monetarias de emperadores y usurpadores se suceden y coexisten, sumiendo a los usuarios en la incertidumbre sobre qué monedas utilizar. Todo quedaba al criterio del usuario, pues no se disponía de instrumentos eficientes que desplazasen de la corriente monetaria algunas monedas puestas en circulación. El antoniniano de Caracalla fue perdiendo progresivamente peso y contenido de metal noble. En el 274, Aureliano creó un nuevo antoniniano. Sin embargo, durante el reinado de Claudio II, el antoniniano solo tenía ya un 1% de plata. Esta disminución del contenido de plata de las monedas y la necesidad de poner en circulación mayor cantidad de moneda es el resultado de una manipulación intencionada del sistema monetario, con la que se intentaba dar respuesta a la inflación galopante. Sin embargo, la reacción lógica fue una elevación de los precios y posteriormente de los salarios. Pero la política monetaria del Estado no es la única explicación al alza de los precios. Entran en juego otros elementos económicos como pueden ser descenso de la mano de obra disponible y la menor oferta de productos de consumo en cuya adquisición se invertía una cantidad mayor de moneda. Y por lo que hace a los sueldos, si exceptuamos relativamente los cobrados por los soldados, estuvieron muy por debajo del alza de los precios. En cualquier caso, el número de soldados en Hispania y el de funcionarios de la administración era muy exiguo, por lo que la repercusión económica en Hispania de la elevación de los sueldos para estos sectores sociales apenas se dejó sentir. La pérdida del valor intrínseco de las monedas, consecuencia de la disminución del porcentaje de metal noble en las mismas, acentuó la tendencia a la tesaurización, al ocultamiento de las monedas de mejor calidad. En el periodo desde 253 al 285, las ocultaciones de monedas en Hispania son muy numerosas. Muchas de estas ocultaciones coinciden con las invasiones de francos y alamanes, razón por la que se consideran un efecto provocado por las mismas. Es una posibilidad. Sin embargo, es significativo que la mayoría de las ocultaciones se realizaron en lugares no afectados por las invasiones, por lo que la causa económica de retener la moneda más valiosa parece más razonable. Como conclusión, a partir de los estudios parciales y regionales realizados hasta ahora, parece que los efectos de la invasión y de la crisis fueron muy limitados en Hispania. Contribuyó, no obstante, a acrecentar el clima general de dificultades y de inseguridad reinante en la península. Pero no fue la invasión ni los factores coyunturales los que marcan el relativo declive de Hispania durante el siglo III, sino más bien el progresivo deterioro y el progresivo cambio de la estructura económica imperante en el Alto Imperio, unido a la transformación de la estructura social que la sustentaba. Ellos son los que dibujan el marco de las dificultades generales de Hispania.